Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. En esta ocasión leemos en el Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol Pablo, hablándonos de esta ofrenda que trajeron Caín y Abel, dice en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos, en el verso 4 en adelante: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí el apóstol Pablo dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que el sacrificio ofrenda que trajo Caín a Dios, y nos muestra que esta ofrenda fue agradable a Dios y alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animalitos por el pecado? Porque luego que el ser humano pecó en el huerto del Edén y perdió el derecho a vivir eternamente y cayó de la gracia de Dios y perdió la gloria de Dios, el ser humano necesitaba morir, tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios estableció esos sacrificios de animalitos, comenzando con Adán, a quien dio vestiduras de pieles a Adán y a Eva,
y para dar vestiduras de pieles un animalito tuvo que morir. Y de ahí en adelante se estaban sacrificando animalitos por el pecado del ser humano, y por consiguiente, en vez del ser humano morir, moría el animalito en representación del ser humano, tomando los pecados del ser humano. Por lo tanto, en lugar de la muerte de la persona, moría un animalito. Y así, durante todo el Antiguo Testamento, encontramos a los patriarcas que sacrificaban animalitos por el pecado. Encontramos a Noé, por lo cual Noé fue hallado justo delante de Dios. Y por esa causa Dios no podía destruir a Noé con el diluvio, y le dio a conocer cómo escapar del diluvio. Ahora, esos sacrificios, como ya hemos visto, eran muy importantes para todas las personas. Encontramos que luego, cuando fue establecido el templo, Dios estableció que se ofrecieran sacrificios allí en el tabernáculo que construyó Moisés, y luego en el templo que construyó el rey Salomón. Sin esos sacrificios por el pecado, las personas morían. Pero realizando esos sacrificios por el pecado, las personas evitaban morir. Dios estableció un pacto con el pueblo hebreo, y por esa causa ellos tenían esos sacrificios por el pecado. Vean el Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Dice Dios a Moisés, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, y ofreceréis y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahora, en el pueblo hebreo, el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y tomaba en una vasija la sangre de ese macho cabrío, y entraba al lugar santísimo el día 10 del mes séptimo de cada año, y esparcía con su dedo sobre el propiciatorio donde estaban los 2 querubines de oro, y donde estaba la presencia de Dios en la columna de fuego. Y Dios perdonaba al pueblo, y el pecado de las personas quedaba cubierto con la sangre de ese macho cabrío. No quedaba limpio de pecado el ser humano, porque la sangre de animalitos no puede quitar los pecados del ser humano, porque no tiene alma el animal. Ahora vean en el capítulo 16 del Levítico también, dice Dios a Moisés, y Moisés a Aarón: habló Jehová a Moisés después de la muerte de sus 2 hijos, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y entonces le dijo cómo era que tenía que entrar
al lugar santísimo una sola vez al año, o sea, un día en el año donde entraba con la sangre de la expiación. También entraba con la sangre del becerro que había sido establecido también. Ahora, ese era el día más importante para el pueblo hebreo, porque era el día que el sumo sacerdote hacía intercesión por el pueblo con la sangre de la expiación. Era el día en que el pueblo recibía el perdón de Dios. Por eso se le llama el día del perdón o día de la expiación, el día de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y esa reconciliación duraba por un año, y el otro año tenían que hacer lo mismo, porque siendo un sacrificio de un animalito y la sangre de ese animalito era la que era usada, no podía ser una reconciliación eterna. Todo eso era solamente el tipo y figura de Cristo y su sacrificio que Él realizaría más adelante en su primera venida a la tierra en carne humana. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, en el capítulo 1, versos 28 en adelante de San Juan, dice, hablando de Cristo, de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que podamos comprender quién es Cristo y qué vino a hacer en la tierra. Capítulo 1 de San Juan, versos 28 en adelante, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora la persona de la cual Juan el Bautista hablaba y decía que vendría uno mayor que él después de él, ahora lo vio y dice: este es esa persona de la cual yo daba testimonio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa causa fue que Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Ya estaba destinado por Dios para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso encontramos a San Pedro hablándonos la forma en que hemos sido redimidos, hemos sido comprados por Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 en adelante: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuando Cristo estaba destinado para morir en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y ahora, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el pecado del ser humano fue quitado. Y por el consiguiente los niños nacen sin pecado, porque Cristo quitó el pecado del mundo.
y ahora toda persona responde a Dios por sus propios pecados. Por lo tanto, ahora, luego de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el ser humano tiene las puertas del cielo abiertas para entrar y recibir las bendiciones del cielo, recibir el perdón de sus pecados, ser limpios con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y así entrar a la vida eterna, quedar reconciliados con Dios, no por un año más, sino por toda la eternidad. Un solo sacrificio por el pecado, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio por el pecado luego que fue hecho el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado del ser humano. Hay un sacrificio perfecto ya realizado y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no habrá otro sacrificio por el pecado. Ese sacrificio de Cristo por el pecado del ser humano es un sacrificio perfecto. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y lo que fue representado, tipificado en el sacrificio por el pecado el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo, en el sacrificio del macho cabrío de la expiación, es figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya estamos viviendo en la realidad, no en los tipos y figuras. Ya tenemos un sacrificio perfecto por el pecado y es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ya un nuevo pacto que había sido prometido que Dios establecería con su pueblo ya fue establecido por Jesucristo nuestro Salvador. En Jeremías nos dice que Dios hará un nuevo pacto y escribirá sus leyes en nuestra alma, en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, verso 31 en adelante. Y ese nuevo pacto es el que Dios ha establecido por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y por medio de su Espíritu Santo Él escribe sus leyes en nuestras almas, en nuestros corazones. Y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Vean, Cristo en San Mateo capítulo 26, versos 26 en adelante, en la última cena, mientras comían, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es la sangre para la remisión de los pecados de todo ser humano. Ya no necesitamos sacrificar un animalito como se hacía en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Ya tenemos un sacrificio perfecto por el pecado del ser humano. Ya fue ofrecido y Cristo está en el cielo con su propia sangre haciendo intercesión en el trono de Dios, el trono de intercesión, para perdonar y limpiar de todo pecado con su sangre a toda persona que lo recibe como su Salvador. Y así como en el día de la expiación, el pueblo hebreo, ese día 10 del mes séptimo de cada año, tenían que venir ante la presencia de Dios arrepentidos de sus pecados para
recibir el perdón de sus pecados y ser cubiertos con la sangre de la expiación y ser reconciliados con Dios por años, pero ahora para la reconciliación del ser humano por medio de Cristo, venimos a los pies de Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, el perdón de nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado y somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y entonces obtenemos el nuevo nacimiento y quedamos reconciliados con Dios. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Porque ese nuevo pacto de Dios por medio de Cristo es un pacto eterno que coloca al ser humano en la eternidad al entrar la persona al nuevo pacto. Vean en el capítulo 13 de Hebreos, versos 20 al 21, dice San Pablo: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Ven? ¿Cuál es la sangre del pacto eterno? La sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento y entra al pacto eterno para vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. No hay otra forma para la persona obtener la salvación y vida eterna. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un asunto de creer para ser salvo o de no creer para ser condenado. Por lo tanto, a toda persona le conviene que escuchar la predicación del evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador personal, para ser perdonado de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y la persona va a tener el nuevo nacimiento y así ser reconciliado con Dios y estar dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso San Pedro también concuerda en sus palabras habladas el día de Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo, él hablándole al pueblo que estaba allí en Jerusalén, predicando su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, y escuchemos atentamente las palabras de San Pedro. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 34 en adelante, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron la predicación de San Pedro, recibieron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego y obtuvieron el nuevo nacimiento y entraron así al reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, todos queremos entrar al reino de Dios y por consiguiente todos deseamos saber
cómo entrar al reino de Dios. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Así es como se entra al reino de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, porque no hay otra cosa con la cual sus pecados puedan ser quitados de ustedes. Solamente hay una cosa que puede quitar nuestros pecados, y eso es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. No busque otra cosa, porque no hay otra cosa con la cual sus pecados puedan ser quitados de usted. Vean en Apocalipsis capítulo 1, dice del verso 5 en adelante, dice, hablando de Cristo, 5 en adelante dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué hemos sido lavados de nuestros pecados? Con la sangre de Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 8 en adelante, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí podemos ver que con lo que hemos sido limpios de todo pecado es con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, Cristo lo limpia con su sangre de todo pecado, y puede ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento, y así nacerá en el reino de Cristo y en la vida eterna, y así estará reconciliado con Dios por medio de Cristo para toda la eternidad. No hay otra forma para el ser humano ser reconciliado con Dios, y por cuanto no hay otra forma, no podemos buscar otra forma. Hay que tomar la única forma establecida por Dios, y eso es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es que obtenemos el perdón de nuestros pecados, y somos limpios con su sangre de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos nuestra reconciliación con Dios. Vean al apóstol Pablo hablándonos en el capítulo 5 de Romanos, verso 10 en adelante, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora podemos ver que aún todavía sin nosotros estar en esta tierra, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Y ahora por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, Cristo lo recibe
Cristo extiende su misericordia sobre él y Cristo perdona sus pecados y con su sangre lo limpia de todo pecado, y la persona puede ser bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo la bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Dios, el reino de Cristo, nace a una nueva vida, a la vida eterna, porque cuando nacimos en esta tierra a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero no fue a la vida eterna, fue a una vida temporal. Pero para nacer a la vida eterna hay que nacer a través de Jesucristo. Es por medio de Cristo que somos restaurados a la vida eterna. Por lo tanto, es a la vida eterna que la persona nace de nuevo, nace en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, para poder vivir eternamente con Jesucristo en tu reino cuando termine sus días en esta vida terrenal, en estos cuerpos terrenales. Hay vida después de esta vida terrenal, en estos cuerpos terrenales. Hay vida eterna para todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Cristo les dará un cuerpo nuevo y eterno. A los que ya han muerto físicamente los resucitará en cuerpos glorificados y eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará si permanecemos vivos hasta ese momento, y entonces seremos inmortales. Tendremos un cuerpo joven que representará 18 a 21 años de edad y perfecto, un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Esa es una promesa que Dios ha hecho para todos los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador. San Pablo en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ve? Aquí tenemos la promesa de una transformación física que Cristo va a efectuar en su segunda venida a aquellos que estarán esperando su venida en este tiempo final, y para los muertos en Cristo una resurrección en cuerpos eternos y glorificados. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, inmortales, con un cuerpo joven y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces viviremos con Cristo por toda la eternidad. En tu reino tendremos una posición bien importante, la de reyes, sacerdotes y jueces. Él nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo, que es el sacrificio que Abel tipificó cuando trajo el sacrificio ante Dios, el sacrificio de aquel corderito por el pecado. La ofrenda que trajo Caín, por cuanto no era un sacrificio de un animalito por el pecado, no podía quitar el pecado de Caín, y por consiguiente fue rechazada la ofrenda de Caín, y Caín también fue rechazado y no quedó reconciliado con Dios. Pero Abel sí quedó perdonado y reconciliado con Dios. Y toda persona que no tenga el sacrificio de Cristo, que no haya recibido a Cristo como su Salvador, pues no tiene lo que el sacrificio u ofrenda de Abel representó allá. Por lo tanto, los que no tengan a Cristo como su Salvador, como el sacrificio por el pecado, serán rechazados por Dios y no podrán vivir eternamente. Los que tengan a Cristo como el sacrificio por sus pecados serán aceptados por Dios y entrarán a la vida eterna y vivirán eternamente con Cristo en su reino.
No hay otro sacrificio por el pecado del ser humano, solamente hay uno, sino uno, y ese es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, Cristo lo ha recibido, ha perdonado sus pecados y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Dios, en el reino de Cristo, ha nacido a la vida eterna. Por lo tanto, ya tiene vida eterna y está en esa fase espiritual, porque el reino de Cristo está en la fase espiritual, pero pronto se va a materializar y será un reino literal aquí en la tierra, donde Cristo se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y allí estaremos con Cristo nosotros como reyes y sacerdotes, porque hemos recibido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación, y por consiguiente hemos sido perdonados, y con la sangre de Cristo hemos sido lavados de todo pecado, limpiados de todo pecado, y hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido en el reino de Cristo a la vida eterna, y estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, el sacrificio por el pecado, el único sacrificio que Dios acepta en el Nuevo Testamento. Ya usted no necesita buscar un animalito como se hacía en el Antiguo Testamento para que sea sacrificado por sus pecados. Ya fue realizado el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, lo que dice San Juan capítulo 13, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es una realidad para todos nosotros. La vida eterna está en Jesucristo, nuestro Salvador. Si usted desea vivir eternamente, usted necesita a Jesucristo como su Salvador. Si usted no desea vivir eternamente, usted no necesita a Cristo. Usted no necesita creer en Cristo. El que no cree ya es condenado. Por lo tanto, el que no quiere vivir eternamente, pues va a ser condenado y echado en el lago de fuego, donde dejará de existir, y donde el diablo también será echado y dejará de existir. Será quemado en un lapso de tiempo que Dios establecerá. Pero el que quiere vivir eternamente solamente tiene un sacrificio por el pecado, y ese es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no hay otra persona que pueda hacer algo por usted para que sus pecados sean perdonados y sean quitados de usted, y usted pueda vivir eternamente. Solamente hay una persona que puede hacer algo por usted y por mí, y su nombre es Señor Jesucristo. Y Él no puede ser nada por usted a menos que usted le diga: Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo te recibo como mi Salvador, yo creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo creo que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados y con tu sangre limpiarme de todo pecado. Yo
encomiendo en tus manos mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, quiero también que me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador y seré bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, en tus manos estoy. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, toda persona tiene la necesidad de recibir a Cristo como su Salvador y tiene libre albedrío. Por lo tanto, le toca a la persona voluntariamente decir: Señor Jesucristo, yo confieso públicamente mi fe en ti. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Salva mi alma, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y Cristo le perdonará y con su sangre le limpiará de todo pecado. ¿Cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador? Pues Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo les ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento. Han nacido en el reino de Cristo en y a la vida eterna, y han quedado reconciliados con Dios, no para un año más, sino para toda la eternidad. Pero si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, puede hacerlo esta noche para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y le reconcilie con Dios. Y quede reconciliado para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, oraré por todas las personas que levanten sus manos para recibir a Cristo, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden levantar sus manos. Veo manos levantadas en esta sección y en esta otra sección también. Por favor, pueden pasar acá a la frente y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba y les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y así les reconcilie Cristo con Dios, para que vivan eternamente con Cristo en tu reino. Daré unos minutos en lo que pasan. Todos van a orar por ustedes en esta noche, para que la misericordia de Cristo sea extendida a ustedes y ustedes así aseguren su futuro eterno con Cristo en su reino. Los jóvenes y los niños también de 12 años en adelante pueden pasar para que Cristo les reciba y extienda su misericordia sobre ustedes también, porque todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque todos deseamos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y el único reino que es eterno es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía estamos esperando por los que faltan por pasar, para que Cristo les reciba y extienda su misericordia sobre ustedes. Todavía vienen más personas que desean vivir eternamente con Cristo en tu reino. Y hay que asegurar nuestro futuro eterno mientras estamos en este cuerpo terrenal. Porque cuando uno termina sus días
aquí en la tierra, ya de ahí en adelante no hay oportunidad de uno decir, ahora yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. No, tiene que ser mientras la persona está viviendo en esta tierra, en estos cuerpos terrenales. Todavía vienen más personas que desean recibir a Cristo como su Salvador, porque desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y esa es la decisión más grande que una persona puede hacer, recibir a Cristo como su Salvador, porque está asegurando su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Es una confesión pública de nuestra fe en Cristo, la que hacemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y Cristo hace una confesión pública de nosotros en el cielo, delante de nuestro Padre Celestial y delante de todos los ángeles celestiales. Y confiesa que nosotros hemos creído en Él, en Jesucristo, como nuestro Salvador, y que Él ha perdonado nuestros pecados y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, y que hemos sido bautizados en agua en su nombre. Todas estas cosas Cristo las confiesa delante del Padre Celestial, porque nosotros lo confesamos a Él públicamente. Todavía estamos esperando un momentito, vamos a dar unos segundos nada más y luego oraremos por todos los que ya han pasado. Recuerden que todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque todos deseamos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Si la vida en estos cuerpos físicos es buena, es maravillosa, ¿cómo será en un cuerpo eterno como el que Cristo ha prometido que nos va a dar pronto? Para todos los creyentes en Él, en Cristo, la promesa es que Él nos va a dar un cuerpo eterno y joven para vivir en ese cuerpo con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Son bendiciones las que Cristo tiene para todos nosotros. Y esas bendiciones usted no las puede encontrar fuera de Cristo. Él es el sacrificio por el pecado nuestro, el cual fue tipificado en el sacrificio que Abel llevó ante Dios y fue agradable a Dios y fue aceptado por Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento no hay otro sacrificio por el pecado, sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nosotros ser perdonados y reconciliados con Dios. Ya vamos a orar, todavía esperamos un segundito y ya oraremos por los que han pasado. ¿Falta alguna otra persona por pasar? Puede hacerlo y ya oraremos por todos. Recuerden que algunas veces hay una lucha en el alma, en el corazón, pero el deseo es vivir eternamente. Por lo tanto, la persona lo que necesita decir es: yo quiero vivir eternamente y he comprendido que Cristo es mi salvación. Cristo es el único que puede perdonar mis pecados y puede limpiarme de todo pecado con su sangre y puede bautizarme con Espíritu Santo y fuego y producir en mí el nuevo nacimiento, y así naceré yo en el reino de Jesucristo. Por lo tanto, yo necesito a Cristo. No hay otra persona que pueda salvar mi alma. No hay otra persona que pueda ofrecerme la vida eterna. Solamente
Jesucristo. Por lo tanto, yo recibo a Cristo como mi Salvador. ¿Falta alguna otra persona? Vamos a estar puestos en pie y vamos ya a orar por todos los que han pasado en estos momentos. Inclinemos nuestros rostros. Todavía continúan pasando más personas que desean vivir eternamente con Cristo en tu reino. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan y ya oraremos por todos. Es un asunto de vida eterna. La decisión que ustedes han hecho en esta noche les coloca en la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar ya en estos momentos. Si falta alguno todavía, puede pasar y ya quedará incluido en esta oración. Vamos ya a inclinar nuestros rostros. Señor Jesucristo, repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti en esta noche reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo para morir en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados y para derramar tu sangre, con la cual nos limpias de todo pecado. Señor Jesucristo, te ruego, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te ruego, me limpies con tu sangre de todo pecado. Y Señor Jesucristo, te ruego, me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. En esta noche, públicamente, yo te recibo como mi Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ahora estaré orando por ustedes. A Dios inclinen sus rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo y traigo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Recíbeles en tu reino y bendíceles y guárdales, y cuando sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, bautízales con Espíritu Santo y fuego, y te ruego produzcas en ellos el nuevo nacimiento, nazcan en tu reino y a la vida eterna. En tus manos los encomiendo, y te ruego también que traigas a sus familiares, a todos los
que están en sus hogares y demás familiares a los pies de Cristo, para que también reciban salvación y vida eterna y puedan estar también con ellos en tu reino eterno. Dios eterno, Padre celestial, te ruego todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre en el cual he traído a ti todas estas personas, para que las recibas en tu reino. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, te lo ruego, oh Padre celestial. Amén y amén. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído con toda vuestra alma y Cristo les ha recibido y Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Pero ustedes me dirán: pero Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado. Todavía no he sido bautizado en agua en su nombre y quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Le pregunto yo aquí al ministro si hay agua. ¿Hay agua? Hay agua y hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales, por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y cumplir así el mandato de Jesucristo nuestro Salvador, que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, dejaré aquí al ministro para que les indique dónde están los lugares de cambiarse de ropa, colocarse las ropas bautismales, para que puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y así cumplir el mandato de Cristo y también identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando el ministro bautiza a la persona, la sumerge en agua en el nombre del Señor Jesucristo, cuando dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y la sumerge, ahí está representando la sepultura de Jesucristo y también representa que la persona murió al mundo y está siendo sepultado el viejo hombre. Y luego, cuando el ministro lo levanta de las aguas, está representando la resurrección de Cristo y también está representando la persona, que la persona ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir con Cristo, obedeciendo su palabra y sirviéndole todos los días de su vida. Por lo tanto, dejo en estos momentos al ministro para que él les indique hacia dónde está el cambiador de ropa de las damas y el de los caballeros y los bautisterios. Veo bautisterios allá. Así es que con nosotros el ministro nuevamente, que Dios me los bendiga y les guarde, y adelante sirviendo a Jesucristo nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.